Adelante. ¿Qué onda? Buenas tardes, muchachos, compañeros y muchachos. Hoy vamos a tener una clase de cálculo. Entonces necesito que por favor me autoricen y autoricen al querido profesor Mariano Alberto Martínez a dar la presente clase y la grabación. Compañeros, ¿me autorizan? Sí, querido profe. Sí. Sí. Bueno, yo no. No se crea, sí. Está bien, la autorizamos, profesor. Continúe con su clase. Oye, muchas gracias. Gracias por autorizar el video. Recuerden que esto es para que ustedes puedan realizar tarea, tengan como ejemplos, estudien y podemos utilizar este material también para otros grupos o futuras generaciones, huerquillos. Bueno, vamos a presentar aquí en pantalla el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Y para ello, fíjense bien lo que vamos a hacer. Tenemos aquí en pantalla un archivo de PowerPoint, chavillos. ¿Todos lo estamos viendo ya? Simón. Perfecto. Fíjense bien, huerquillos. Para este ejercicio nos están planteando lo siguiente. Me piden, determina el ángulo que deben formar los lados iguales de un triángulo isósceles para que su área sea máxima. Bueno, el tema que vamos a trabajar se llama optimización y recuerda que optimizar viene a ser nuestros procesos más eficaces y eficientes, ya sea para algún ahorro, para maximizar algún volumen o depende de lo que nos plantea el contexto del ejercicio. Y en este caso me dicen que el ángulo que deben formar los lados de un triángulo isósceles para que su área sea máxima. Es decir, este angulito se va a abrir a cierta abertura limitante. ¿Por qué? Porque hasta ese punto es donde su área va a ser máxima. Y ahorita nos vamos a dar cuenta del por qué les digo esto. Fíjense bien. En primera, como es un triángulo isósceles, chavillos, pues bueno, trazamos un triangulito como este, que lo vemos aquí en pantalla de color azul. Y fíjense bien, el triángulo isósceles, ¿qué característica fundamental tiene este, chavillos? Que tiene dos lados iguales y uno diferente. Correcto. Y para indicar que los lados son iguales, chavillos, trazamos unas líneas tanto del lado izquierdo como del lado derecho, es decir, en cada uno de los dos lados, chavillos. Y en este caso, esto está indicando, huerquillos, que estos dos lados son iguales. ¿Sí estamos de acuerdo en esto, chavillos? Sí, profe. Ok. Perfecto. Estas dos líneas entonces nos indican que los dos laditos de aquí son iguales y este lado va a ser el diferente. Como me dicen que vamos a determinar el ángulo que deben formar estos dos lados iguales, significa que el ángulo está en la parte superior. A eso se refiere. Porque obviamente dentro de un triángulo tenemos tres angulitos. Pero el hecho de que nos diga que entre este ladito y este ladito que son iguales, aquí es donde vamos a determinar el angulito. Debe estar entre estos dos. Entonces vengo y lo trazo aquí arribita. Aquí está. Y a este ángulo que vamos a tener aquí arribita lo vamos a llamar, chavillos, alfa. Entonces fíjate bien, es el ángulo que tenemos acá arriba. Y le voy a insertar el nombre. Vamos a llamarlo alfa, huerquillos. Recuerden que el alfabeto griego es muy útil para representar los ángulos en los triángulos o en los ángulos, chavillos. Aquí está, miren. Vamos a poner en color amarillo también para identificar del que estamos hablando, es este. Bueno, este es el angulito que me está pidiendo. Ahora, hay un punto bien importante aquí, ¿eh? Me dice, vamos a determinar este angulito, que en este caso es el amarillo, viene siendo alfa, pero formado por estos dos laditos del triángulo. Y debe de cumplir con un rol principal, fíjense bien, en el que cuando este angulito tenga cierta abertura, el área que vamos a calcular sea máxima. Y te voy a explicar por qué. Esto es a manera de inicio y de conclusión del ejercicio, ¿eh? Fíjate bien. Voy a trazar aquí de manera alterna los lados del triángulo que son iguales en color negro, ¿eh? Fíjate bien. Aquí están los lados, chavillos, y aquí está el lado. Quiero que observes y analices lo que te voy a decir. Fíjate bien, ¿eh?
Ahí te va. Este lado que yo tengo del lado izquierdo y del lado derecho son igualitos. ¿Qué pasa si este ángulo crece o decrece? Fíjate bien. Si yo cerrara los dos laditos, me doy cuenta que el área desaparecería. ¿Sí están de acuerdo, chavillos, en esto? Sí, sí. Ok. Y luego, a medida que yo voy abriendo los lados, es decir, voy abriendo en una abertura, es el angulito de aquí arriba que se va formando. Y si se fijan, esta parte del centro viene siendo el área de mi triángulo. Significa entonces que ya tenemos una área presente. Entonces, chavillos, si yo este ladito lo sigo creciendo, llegaría más o menos a formar la figurita que yo tengo aquí en color azul. Y me doy cuenta que el área es cada vez mayor. Pero, ¿qué pasa si estos lados los sigo abriendo y los voy a ir haciendo cada vez más hacia arriba? Bueno, si se fijan, el área o superficie sería cada vez más grande. Pero hay un punto importante que hay que considerar. Fíjense bien. ¿Qué pasa, chavillos, si estos lados se pasan de ese límite en donde su área sea máxima y este ladito cada vez es más grande? Miren. Estos lados son cada vez... Bueno, los lados se mantienen igual. El que es cada vez más grande es el angulito, ¿sí? Es lo que está creciendo. Los lados permanecen completamente igual. Entonces, chavillos, me doy cuenta que sigo formando un triángulo. Miren, aquí está. Aquí está el triangulito que estamos formando. Pero hay un detalle aquí con el triangulito. La idea es que esta área que yo tengo aquí debe de cumplir con el requisito de que sea un área máxima. ¿Qué pasa, chavillos, si este lado se extiende casi hasta llegar a una línea horizontal, miren, y del otro lado también? Pues va a suceder que mi triangulito, pues miren, prácticamente su área disminuye. Entonces el triangulito que yo tengo acá, el área sería mucho menor. Por lo tanto, chavillos, debo de fijarme, porque si extendemos el ladito todavía cada vez más horizontal, me voy a dar cuenta entonces que inclusive hasta el área desaparece. Por ello, este lado que yo tengo aquí, si lo subo, miren, sería completamente llano u horizontal, y ahí el área va a desaparecer. Es importante entonces definir con qué abertura del ángulo voy a formar un triángulo isósceles, pero que cumpla con el requisito de que su área sea máxima. ¿Sí estamos conscientes de esto que acabo de establecer, chavillos? Sí, profe. Muy conscientes. Perfecto. Muy bien. Por eso la abertura del ángulo es importante para determinar el área máxima. En este caso, chavillos, pues bueno, como lo que me piden es un ángulo y me piden área, entonces yo debo de relacionar los dos elementos. ¿Sí, huarquillos? Son las dos cosas que hay que relacionar. Por lo tanto, tengo que buscar fórmulas que me permitan relacionar ángulos con áreas. Entonces, fíjate bien. De entrada, siempre que veamos ejercicios de optimización, hay que leer bien el contexto, uno, e identificar los valores que me dan y los que no me dan. En este caso, por ejemplo, tendremos que establecer los valores desconocidos. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, chavillos, cuáles serían los valores desconocidos? Alfa, ¿no? Correcto. Alfa sería 1. ¿Cuál más, chavillos? Pues la base que podemos interpretar como X. Ajá, exacto. Entonces, déjenme anoto aquí todas las posibles variables que podríamos tener, conocidas o desconocidas. Generalmente nos van a ayudar estos a determinar una ecuación o una relación para poder encontrar una determinada función. Entonces, uno de los valores desconocidos comentaron que era alfa, la otra sería la base del triángulo. ¿Qué otra incógnita podríamos tener que nos pudiese ayudar? Los lados. Altura. Ok, los lados, la altura, correcto. Lados, altura. Hasta el momento, estos serían los valores desconocidos que podríamos determinar para resolver el ejercicio. ¿Sí están de acuerdo con esto, huerquillos?
Sí. Sí, profe. Perfecto, chavillos. Bueno, quiero que observen lo siguiente. Para que el área sea máxima, me está indicando que yo voy a necesitar una fórmula de área, ¿sí? Porque al final de cuentas, eso es lo que yo necesito encontrar. Por eso que voy a poner que el área de un triángulo, ¿a qué va a ser igual, chavillos? ¿Se acuerdan? Base por altura sobre 2. Ok. Entonces aquí voy a escribir la formulita, chavillos. Lo voy a poner como un medio, multiplicando la base y multiplicando la altura. Es lo mismo que base por altura sobre 2. Esto sería para calcular el área de este triángulo, porque obviamente lo que queremos es su área máxima. Pero, chavillos, ahora yo les pregunto, ¿cómo le podríamos hacer para relacionar esta área, que obviamente tiene medidas de longitud que son bases de altura, relacionarla con el ángulo? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo podríamos relacionar lados con ángulo, por ejemplo? No diga más, no diga más. Sí, ¿no? Si lo partimos a la mitad, forma un ángulo recto, un triángulo recto, ¿no? Ok. Y, Muy y bien, muy podemos bien. usar los de tangentes, cocas y así. Ok. Aquí, chavillos, como dice su compañero Edwin, podemos este triángulo completo partirlo a la mitad. Aquí nosotros estaríamos formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Que es el que estoy dibujando ahorita en este momento. Me doy cuenta que si yo trazo un triángulo rectángulo aquí, chavillos, que lo voy a poner aquí afuera, obviamente este triángulo rectángulo es exactamente la mitad del triangulito que yo tengo, original. Aquí tenemos un ángulo recto, entonces lo voy a poner por separado. Y en la parte de abajo solamente voy a indicar que obviamente aquí tenemos un ángulo recto. Recuerda que es como una forma de angulito, que al final de cuentas es como un cuadradito. Aquí está, chavillos. Aquí está el ángulo recto. Entonces es un triángulo rectángulo. Bueno, entonces con esto, chavillos, al tener un triángulo rectángulo, podemos relacionarlos con los ángulos. Y en este caso, ¿cuáles ángulos? Fíjense bien. Aquí arriba, para el triángulo azul, el ángulo se llama alfa. Y resulta que como está exactamente a la mitad del triángulo, significa que aquí arribita, chavillos, también tengo un ángulo, pero no es alfa. Le vamos a llamar de un nombre diferente. ¿Qué relación existe entre alfa y este nuevo ángulo, chavillos? Pues alfa sería el ángulo, ¿no? Para las dos fórmulas. No, miren. Aquí, por ejemplo, Medio alfa, ¿no? ¿cómo? Adelante. Sería la mitad de alfa. Correcto. Ah, sí, cierto. Es correcto. Entonces, fíjense bien. Eta vendría siendo la mitad de alfa, porque este triángulo rectángulo es la mitad de este triángulo isósceles. ¿Hasta aquí vamos bien claros con el ejercicio, chavillos? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Perfecto, chavillos. ¿De qué nos damos cuenta aquí? Bueno, si estos dos lados de aquí son exactamente iguales, huerquillos, pues entonces podemos darle un nombre a estos lados. Vamos a suponer que cada lado, como son iguales, los voy a llamar M. Entonces, miren, este lado de aquí se llama M. Y obviamente este lado de acá también se va a llamar M. ¿Por qué? Porque como miden lo mismo, a la hora de sustituir un valor, va a ser útil que los dos se representen con la misma letra. Porque si aquí vale 6 centímetros, aquí también va a valer 6 centímetros. Por lo tanto, chavillos, esta letra M representa el lado de mi triángulo isósceles, pero para mi triángulo rectángulo vendría siendo lo que conocemos nosotros como la hipotenusa. ¿Sí están de acuerdo, chavillos, hasta aquí? Sí, profe. Ok. Sí. Muchas gracias, chavillos. Ahora, si yo quisiera calcular la altura, por ejemplo, de mi triángulo isósceles, yo tengo que trazar una línea aquí, recta, vertical, porque miren, el área dice que es igual a la base por la altura. Bueno, pues la base sería esto que yo tengo aquí, y la altura sería aquí una línea vertical. Y obviamente tiene que ser perpendicular con la base.
Entonces, chavillos, voy a trazar aquí una línea punteada del vértice a la base porque esto representa nuestra altura. Entonces, fíjense bien. Aquí la voy a colocar en verde y la voy a colocar en punteado. Aquí está, chavillos. Esta sería nuestra altura. Y para la altura, pues la voy a representar con la letra Y, que coincida obviamente con el eje vertical de mi sistema de coordenadas. Siempre debo de guardar una cierta relación con las variables que por lo regular trabajo. Entonces, chavillos, aquí la Y sería para la altura, porque es vertical. Y la base, chavillos, como es horizontal, ¿qué letra le vamos a colocar? Pues X. Correcto. A la X le vamos a poner un color rosita para diferenciarla. Entonces, huequillos, si se fijan para el área, me doy cuenta que es un medio de la base. La base, obviamente, es la rosita. Y la altura es la verde. O sea, X por Y. Bueno, si ustedes se fijan, esta altura del triángulo isósceles, obviamente se llama Y, vendría siendo la altura también del triángulo rectángulo, chavillos. ¿Y qué onda con la base? Si la base del triángulo isósceles es X, ¿cuánto vale la base? X sobre 2. Ok, gracias, chavillos. Sería la mitad de la base original. Y sería algo así. ¿Estamos de acuerdo con esto, huerquillos? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Chavillos, muy bien, muchas gracias. La fórmula del área relaciona longitudes, que son bases y alturas. Obviamente esto, si nosotros lo queremos representar con las letras que acabamos de escribir aquí, sería que la X representa la base, entonces la transformo con una X. Y la Y, pues viene siendo nuestra altura, chavillos. Por eso la cambio por la Y. Me doy cuenta entonces, huerquillos, ya más o menos empiezo a representar mi formulita con variables. Y esta es con la que vamos a trabajar, porque al final de cuentas me dice que queremos una área máxima. Por eso aquí la voy a poner de este lado, porque ahorita vamos a ir trabajando con ella. Chavillos, ¿cómo relacionamos longitudes con ángulos? Alguien ahorita comentaba, Edwin, ¿verdad? Comentaba, bueno, pues si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, entonces estos lados que tenemos aquí los podemos relacionar con este ángulo, con las famosísimas funciones trigonométricas. ¿Simón, huerquillos? Tizoc. Sí, profe. Sencillito. Aquí está. Bueno, fíjense bien, importante. Para estas funciones trigonométricas me doy cuenta que las famosísimas son la función seno, coseno y tangente. Seno del ángulo, y en este caso acuérdate que el ángulo es θ, ¿eh? Este de aquí. Entonces, seno del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Estos, recuerda que son divisiones. Es una relación del ángulo con los catetos y la hipotenusa. Entonces aquí sería seno, coseno, tangente, chavos. Bueno, son divisiones, lo voy a poner aquí por separado. Darme en cuenta entonces, acuérdate que esto es CO, para la formación de las fórmulas, COCA, chavillos, de la que se toma, porque son con dos hielitos. Miren. ¿Qué es la relación de esta función trigonométrica con el triángulo? Bueno, pues empezamos a reemplazar de acuerdo a lo que tenemos aquí en las variables representadas con letras. Fíjense bien. Seno del ángulo, pues este angulito de arriba, es igual al opuesto, significa que es el de enfrente. Y el opuesto vale X sobre 2, chavillos. Entre la hipotenusa, y ya vimos que la hipotenusa era M. Vamos a ir hasta aquí con esto, chavillos.
Así es, profesor. Todo bien. Sí, profe. Sí, Gracias. claro. Muy bien. Y ahora con el coseno, el ángulo es adyacente. Si este es el ángulo, acuérdate que el lado que está pegado al angulito se llama adyacente. Entonces es la Y. Y la hipotenusa pues sigue siendo la M, huerquillos. Por último, para la tangente es opuesto entre adyacente, que en este caso es la Y, chavillos. La que tenemos acá. Entonces me doy cuenta que las funciones trigonométricas van a ser bastante útiles para relacionar lados con ángulo. Ahora, fíjate bien, este va a ser muy útil. ¿Por qué? Me doy cuenta que para el área ya puedo relacionarla con las funciones trigonométricas que yo tengo aquí. Y recuerda, siempre que tengas valores desconocidos con valores conocidos, puedes relacionarlos. Y en este caso vamos a relacionar esta fórmula de área que yo tengo acá con las funciones trigonométricas que tenemos acá para, ahora sí, conjuntar la relación de las áreas, que en este caso es del triángulo, con el ángulo, que en este caso son de este triangulito. Entonces, chavillos, nos damos cuenta de lo siguiente. Para empezar, aquí nosotros podemos hacer una simplificación, porque aquí tendríamos una ley de la tortilla en este ejemplo. Entonces, fíjate bien. Aquí, chavillos, haciendo la ley de la tortilla, ¿cómo nos quedaría esto? Sencillito, sencillito. Arriba X Ujú, y abajo 2M. correcto. Entonces aquí arribita, 3X y abajo el 2M. Esa es la ley de la tortilla, chavillos. Ese ya queda igual. Y aquí aplicamos otra ley de la tortilla. Entonces, nos quedaría algo similar, ¿verdad? El 2, sería aquí abajito multiplicando la Y. Y la X nos queda arriba, gorquillos. Bueno, fíjate bien, aquí hay algo importante. Como yo necesito sacar el valor de la X, pues la voy a encontrar aquí, miren, la voy a despejar. Como yo quiero encontrar el valor de la Y también, pues miren, de aquí yo lo puedo despejar. Vamos a utilizar estas dos funciones trigonométricas que son útiles, chavillos. Entonces, fíjate bien. De aquí, de esta primera función, lo que voy a hacer es despejar el valor de la X, chavillos. Entonces, la X, ¿a qué va a ser igual? Fíjense bien. Esto que yo tengo dividiendo va a pasar multiplicando el seno de teta. Tendría algo así, ya con el despeje. Y de acá, chavillos, pues voy a despejar el valor de Y. Ya te viene esta Y. Al despejarla, me doy cuenta que será igual a la M que está dividiendo, va a pasar multiplicando al coseno de teta. Chavillos, ¿estamos claros con los despejes? Sí, muy claros. Perfecto. Muy claro como el agua. Insisto, Ok, muy bien, gracias, chavillos. Acá, entonces, fíjate bien, ya voy a relacionar mi fórmula de área que yo necesito que sea máxima, pero en relación al ángulo. Y esto lo logré gracias a las funciones trigonométricas. Entonces, chavillos, aquí voy a sustituir. En lugar de la X, huerquillos, voy a cambiar por el valor que representa la X en la función trigonométrica. Mira, la X, ¿cuánto equivale? 2M seno de teta. Lo mismo acá la Y, miren. Lo voy a cambiar por ¿cuánto vale Y? M coseno de teta. Y voy a quitar nada más los asteriscos de aquí, chavillos, porque pues obviamente el que coloque el asterisco pues, se ve reemplazado por los paréntesis, indicando la multiplicación. ¿Vamos claro con esto, chavillos? Sí, profe. muy claro. Un besazo. Perfecto, chavillos. Ahora, darnos cuenta de... Nosotros podemos simplificar este 2 con este 2, pero no lo vamos a hacer porque vamos a tratar de buscar una relación
con una identidad trigonométrica para que al momento de derivar mi función sea mucho más sencillo. Entonces, lo que sí vamos a multiplicar va a ser esta m y esta m de acá. Importante, como en un triángulo isósceles estos dos lados son iguales, los dos lados nunca van a variar. El que va a variar va a ser el angulito alfa que yo tengo acá arribita. Por lo tanto, chavillos, la m y la m son unas constantes, porque los lados nunca van a variar su medida. Solamente quien varía su medida es alfa. ¿Estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí, profe. Muy claro. Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien. Voy a multiplicar las dos constantes m. Entonces sería m por m. ¿Cuánto me daría, chavillos? M al cuadrado. Ok, gracias. Cuadrado. Muy bien. Y le voy a poner aquí afuera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues estos dos los voy a multiplicar. El coseno del ángulo, como identidad trigonométrica, lo voy a colocar aquí adentro, multiplicando al seno del ángulo. Y si se fijan, pues ahí están multiplicándose. Y están siendo expresadas como un solo término dentro del paréntesis. ¿Sí estamos claros con esto, chavillos? Así es. Muy bien. Clarísimo. Gracias, chavillos. Quiero recordarles que hay una función trigonométrica muy importante que estuvimos trabajando y practicando inclusive el semestre pasado, que decía seno del ángulo es igual a 2 veces el seno. De hecho, aquí seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Esta es una identidad trigonométrica y esta identidad la voy a necesitar de este lado. Fíjense bien. Esto lo podemos consultar en el formulario. El semestre pasado, cuando vimos las identidades trigonométricas, clarifiqué esta, inclusive hasta la utilizamos bastante en demostraciones. El seno de 2 veces un ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo simple. Entonces, chavillos, si se fijan acá del lado derecho, tenemos que 2 seno de teta, coseno de teta lo podemos reemplazar por 2 veces el seno del ángulo. ¿Sí queda claro esto, chavillos? Muy claro. Por lo tanto, esta identidad se transforma en seno de 2 veces el ángulo. Entonces quito el 2 que tengo aquí afuera, bueno, aquí a un ladito. Y esto se transforma en 2. Quito ya el coseno. Y si se fijan, esta fórmula ya es mucho más sencilla porque ya no tengo dos funciones trigonométricas, ahora tengo una sola de ellas. ¿Estamos claros hasta aquí con el ejercicio, huerquillos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Perfecto, chavillos, muchas gracias. Pero si se fijan hasta ahorita, todo lo que nosotros hemos estado trabajando son fórmulas. Y las fórmulas son muy útiles porque obviamente nos sirven para relacionar. Pero, chavillos, a lo que a nosotros nos interesa son las funciones. Y recuerda, la función es cuando una variable depende de la otra. Y en este caso, esta área la vamos a transformar en quién. Recuerda, para poderlo transformar en función, voy aquí a colocar dependiendo de qué valor. Es decir, la m ya habíamos visto que era un valor fijo porque es el lado de uno de los lados del triángulo isósceles y es el que nunca va a cambiar. ¿Quién sí va a cambiar, chavillos? El ángulo teta. Por eso aquí el área la estoy dejando en función de teta. Y chavillos, esto ya es una función. ¿Estamos de acuerdo en esto, huerquillos? Sí. Sí, profe. Ok. Por eso es importante transformar nuestras fórmulas en funciones, porque es lo que vamos a trabajar, chavillos. Déjenme esto luego un poquito más arriba. Ok. Ahora, fíjate bien, importante. Si nosotros ya relacionamos una fórmula de área que tiene dependencia con los lados y una fórmula de ángulos con lados que son unas funciones trigonométricas, pues bueno, chavillos, entonces significa que ahora ya con mi función yo ya la puedo trabajar. Entonces, fíjate bien, vamos a darnos cuenta que ya que tenemos nuestra función, vamos a hacer los pasos de los máximos y los mínimos. ¿Por qué? Porque queremos encontrar su área máxima.
Entonces, huerquillos, ¿qué tendríamos que hacer como primer paso? Función, ¿no? Convertirlo en función. Ya la convertimos en función. Ah, pues derivar. Su derivado. Ok. Y es, pues derivar, correcto. Entonces, vamos a obtener la primera derivada, chavillos. Fíjense bien, aquí sería obtener la primera derivada. Ahí está. Entonces, si yo ya tengo mi función, que es la de aquí, empezamos a derivar. Yo derivo del lado izquierdo, chavillos. Pues entonces del lado derecho también lo tengo que hacer. Y si te fijas, esto un medio de m cuadrada es una constante. Entonces esta la puedo poner por separado. Voy aquí a indicar que del lado derecho también pues tengo que derivar si lo hice del lado izquierdo. Ahí está. Y lo estamos haciendo en función de teta. Por lo tanto, chavillos, esta derivada, ¿cómo nos va a quedar? Fíjate bien, ¿eh? Ahí te va. Ya vamos a quitar la representación de la derivada. Entonces, chavillos, yo le pregunto a usted, derivada de seno, Coseno. ok, entonces sería coseno, el ángulo, por, chavillos, ¿cuánto sería? 2. Correcto, porque acuérdate que también aparte derivamos el ángulo, y en este caso sería 2, derivada de 2 teta, con respecto a teta, sería un 2 huerquillos. Entonces, ya voy a quitar la expresión de la derivada, y ya obtuvimos nuestra función, huerquillos. Vamos a simplificar esto entonces, fíjate bien, aquí lo voy a poner abajo. Me doy cuenta que este 2 que yo tengo aquí se simplifica con este un medio. Por lo tanto, realmente mi función derivada sería m cuadrada por el coseno del ángulo. Ahora, chavillos, ya cuando nosotros obtuvimos la primera derivada, ¿qué hacemos? Sacar los puntos críticos. Correcto. Exacto. Ay, qué Bien. listo. Para obtener los puntos críticos, chavillos, recuerda que igualamos a 0, ¿sí o no? Exactamente. Muy bien. Entonces, sería m cuadrada igualada a 0. ¿Bueno, chavillos? Ahora, Exacto. yo les pregunto, ¿qué es lo que vamos a despejar de aquí? ¿La m o teta? Teta. Teta. ¿Ok? Vamos a despejar teta porque el ángulo es el que está variando, chavillos. Entonces, de entrada, lo primero es el m cuadrada que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, nos quedaría un 0 entre m cuadrada. Chavillos, como la m cuadrada es una constante, es como si fuese un número, tal cual. ¿Qué pasa si yo divido el 0 entre la m cuadrada? Pues cero, ¿no? Cero. Correcto. Entonces me queda que el coseno de 2 veces el ángulo, chavillos, debe ser igual a 0. ¿Cómo, huerquillos? Sí, sí. Sí. Ok. Estaría. Coseno de 2 veces el ángulo sería igual a 0. Bueno, pero darme cuenta de, necesitamos encontrar el valor de teta, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, chavillos, del lado izquierdo saco coseno inverso y del lado derecho, pues también sacamos coseno inverso. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Ok. Entonces, déjenme recorrer esto un poquito hacia arriba. Sabemos que si yo saco coseno inverso del lado izquierdo, se simplifica coseno con coseno inverso. Y me quedaría 2 teta. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, chavillos? Sí. Sí.
¿Ok? 2θ será igual a coseno inverso de quién. ¿De 0? ¿Correcto? Entonces aquí sería coseno a la menos 1 y es de 0 en este caso. Chavillos, ¿vamos claros con el ejercicio hasta aquí? Muy claro. Clarísimo. Ok. Perfecto, chavillos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, coseno inverso de 0, ¿cuánto sería, chavillos? 90 grados. Bueno, 90. 90, 90. 90 grados, que sería exactamente lo mismo que cuánto en radianes. Ah, qué fácil. A ver, déjame ver. Los radianes no se dividen entre 180. Acuérdate que pi radianes son 180 grados. Se divide, ¿no? Pi radianes son 180 grados, 90 grados, ¿cuántos son? ¿En medio? ¿Medio de pi? Sí, medio de pi. Ok, entonces aquí, chavillos, voy a colocar el valor del ángulo, porque al final de cuentas, fíjate bien, este coseno inverso de 0 en pi radianes, ¿cuánto era, chavillos? Un medio de pi. Un medio de pi. Lo voy a escribir aquí, ¿eh? En medio de pi, o sea, pi medios, ¿verdad? Exacto. Ok, vamos a ver. Voy a colocar el valor de pi, chavillos, como representación en símbolo. Aquí está. Sería pi medios. Ay, qué caray. La división. Aquí estaría. Aquí está pi medios. Bueno, y aquí voy a dejar todavía el 2. Y ahorita ya lo paso del otro lado. ¿Están de acuerdo con esto, chavillos? ¿Vamos bien? Todo bien. Ok. Sí. Vamos a reacomodar aquí nuestra pantalla. Estas funciones trigonométricas que ya fueron muy útiles, los voy a pasar acá del lado izquierdo. Esta identidad trigonométrica que también ya fue muy útil. Vamos a checarla. Miren, ahí están las funciones trigonométricas. Y luego trabajamos las relaciones entre el área y las funciones trigonométricas. Y ahora obtenemos nuestra primera derivada. ¿Estamos de acuerdo, chavillos? ¿Estamos claros hasta aquí? Todo claros. Sí, profe. Muy bien, chavillos. Bueno, entonces ahora sí, z va a ser igual a este 2 que está multiplicando, pasaría Dividiendo. No. dividiendo. ¿Cuánto me generaría entonces del lado derecho, chavillos? Sería pi medios. Cuarta. Ajá. ¿Lo escribimos de una vez o hacemos la ley de la tortilla? Como quiera usted. Porque miren, con la práctica que ustedes ya tienen, como lo acaba de decir ahorita Elena, es directo el pi cuartos. ¿Estamos de acuerdo, chavillos, con esto? Sí, profe. Ok. Chavillos, si se fijan, aquí acabamos de obtener solamente un valor de ángulo. Esperemos que este valor de teta que acabamos de encontrar como valor crítico realmente sea el que nos va a permitir generar esta área máxima, porque solamente obtuvimos un solo valor de ángulo. ¿Sí están de acuerdo en esto, chavillos? Sí, profesor. Entonces, este es el valor crítico. Valor crítico. Muy bien. Chavillos, ese sería el resultado de nuestro ejercicio, pero recuerda, necesitamos verificar si efectivamente este valor me va a dar el área máxima. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Sacar la segunda derivada. ¿Sustituirlo? Ok, sería sacar la segunda derivada. En este caso, sí, vamos a sustituir nuestro valor ya en la segunda derivada.
segunda derivada, chavitos. Entonces aquí tendríamos nuestra segunda derivada. Y la primera derivada habíamos dicho que era esta. Entonces lo traigo acá. ¿Cómo sería la segunda derivada, chavillos? Miren, del lado izquierdo coloco otra comilla y ya está la segunda derivada. Chavillos, la m cuadrada como es una constante, pues recuerda que se queda por separado. Ahora yo les pregunto, chavillos, la derivada de coseno. Menos seno. Ok, entonces aquí sería menos, el coseno pasa a ser seno de 2 veces el ángulo por, Por el ángulo. correcto, por la derivada del ángulo, ¿verdad? Que en este caso la derivada del ángulo, ¿cuánto es, chavillos? 2. Ok. Bueno, pues entonces nos damos cuenta que hay que simplificar nada más esto. La segunda derivada entonces sería este 2 pasa al principio, multiplicando, igual que el negativo, pasa al principio multiplicando. Sería 2m cuadrada por seno de 2 teta. ¿Cómo, huerquillos? Simón, Simón. Voy a poner aquí un ladito y voy a quitar este paréntesis que ya no es útil para el ejercicio. Vamos a ver. Ahí está, chollos. Nos quedaría menos 2m cuadrada seno de 2 teta. Ahora, ya que obtuve mi segunda derivada, chavillos, pues bueno, hay que sustituir el valor crítico, que en este caso son los pi cuartos, para verificar si efectivamente el valor que yo vaya a obtener me dé un valor de área máxima. Entonces aquí en lugar de teta, pues coloco el pi cuartos. Aquí también coloco el pi cuartos. Me podrían ayudar a determinar el valor de esta operación, chavillos. Recuerden que como estoy utilizando mis valores con pi, en la calculadora debe estar en radianes. Chavillos, si sustituimos este valor, pues nos damos cuenta que por ejemplo, 2 con 4 se simplifica, ¿no? Sí, se va a medio, ¿cierto? Correcto, entonces serían pi medios. Entonces, mira, el valor que me dio aquí de seno de pi medios, me lo multiplico por menos 2m cuadrada. ¿Cuánto sería, chavillos? Seno de pi medios, 1. 1. Y al multiplicarlo por el menos 2m cuadrada, pues, ¿qué me va a dar? 2m cuadrada. Así que Correcto. sería un punto máximo. Correcto. ¿Por qué? Porque aquí el que me importa es el signo. Si se fijan, ya me dio negativo. ¿Simón, chavillos? Sí, profe. Entonces, como me da negativo, huerquillos, es un máximo. Y afortunadamente es lo que me están pidiendo en este caso para mi área. Me dice que lo que yo necesito es que el valor sea, en este caso, chavillos, un ángulo que me permita que mi área sea máxima. Y miren, sí, este valor de pi cuarto, chavillos, me lo está permitiendo. ¿Sí estamos de acuerdo con esto, huerquillos? Sí, sí, profe. Sí. ¿No? Entonces, hay que recordar algo importante. El ángulo que acabamos de obtener es el valor de teta. ¿Sí se acuerdan? El de arriba, ¿no? Sí, pero es el valor de teta del triángulo rectángulo. Pero yo necesito el valor de alfa. ¿Se acuerdan qué relación habíamos dicho al principio que existía entre alfa y teta? Sí, mi compañero Gael ya lo sabe y Sebastián. Que es la mitad. Ok. Entonces, chavillos, yo les pregunto, alfa, que lo voy a representar aquí, ¿eh? Alfa, ¿a qué va a ser igual? Al doble.
teta. Sí, correcto. Alfa va a ser igual a 2 veces el ángulo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, profe. Ok. Bueno, eso no se nos debe de olvidar, porque a mí lo que me interesa es alfa y no teta. Por lo tanto, chavillos, si yo encontré que pi medios, bueno, teta vale pi cuartos, ¿sí o no? Sí, Bueno, pero a mí lo que me interesa es alfa. Bueno, pues sustituye el valor, chavillos. En lugar de teta, sabemos que teta, ¿cuánto vale, huerquillos? pi cuarto. Correcto. Entonces voy a poner aquí el valor. Estos serían pi cuartos. Por lo tanto, me doy cuenta que alfa, ¿cuánto vale, chavillos? Pi medios. Correcto. Chavillos, el ángulo que hace el área máxima a un triángulo isósceles para que sea máxima será igual a pi medios. ¿Estamos de acuerdo con eso, chavillos? Sí, sí, profesor. Ok. Y este valor del ángulo, chavillos, pues viene siendo lo que me va a permitir que el área sea máxima. Ahora, pi medios en radianes y en grados. Era 90, ¿no? Correcto. Son 90 grados, huerquillos. Entonces pueden ser en radianes o 90 grados, huerquillos. ¿Qué vamos a determinar como conclusión de este ejercicio? Fíjate bien. En primera, cuando nosotros vayamos a trabajar ángulos, podemos trabajarlo nosotros con radianes y en la calculadora pues obviamente también tienen que ser radianes. Si tú lo quieres trabajar como grados también, no hay ningún problema, pero tienes que estar pendiente de lo que vas a utilizar como unidades. Entonces fíjate bien, Choy. Para este ejercicio en sí, me daba cuenta que si este ángulo que yo tengo aquí arribita aumenta o decrece, esta área que yo tengo aquí en azul también se va a modificar. Entonces, yo me daba cuenta que si este lado que tengo en color negro, que está representado con la letra M, yo los juntaba aquí cercanitos a la altura, su área iba a disminuir cada vez más, que era lo que teníamos ahorita. Entonces, si estos laditos yo los juntaba, me daba cuenta que aquí el área era cada vez más pequeña. Pero pues si estos lados los hacía un poquito más separados, bueno, pues me daba cuenta entonces que el área empezaba a incrementarse. Pero llega un punto en el que si yo abro mis lados hasta cierta abertura con el ángulo, me doy cuenta que el área empieza a disminuir. Y recuerda, los lados siempre se mantienen constantes, ¿verdad? Porque son los lados del triángulo. Me doy cuenta entonces que debo de tener una abertura máxima, chavillos. Para que este ángulo me determine un área máxima, me doy cuenta que el ángulo debe de ser de 90 grados, que es lo equivalente a pi medios radianes. Si estamos conscientes con el ejercicio, chavillos, ¿queda claro entonces lo que acabamos de realizar? Todos claros. Como dijo Apu, está clarísimo. Ok. Perfecto, chavillos, pues muy bien. Ya una vez que ha quedado claro el ejercicio, pues muchísimas gracias por participar en mi presente video.